Hola, Hola Laura Ramos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, acá un poco confundida y un poco iracunda con tu libro, digamos, ¿no? Porque uno empieza a leer, bueno, sobre todo el prólogo, pero yo soy argentina, como lo notas, y Ujú. pensando también en ese romance que tuvieron Adolfo Bioy Casares con Elena. Tú sabes que Adolfo Bioy Casares tuvo la muerte de dos hijos, digamos, ¿no? O sea que también es ese aborto, digamos, como que nuestra literatura tiene un montón de dramas que si no se hubieran hecho podría haber cambiado el rumbo de la literatura, ¿no? Sí, Y lo que cuentas aquí con respecto a Octavio Paz, con respecto a Elena con H, me me parece a mí que agrega, no que, no que resta. ¿Tú cómo lo ves? gracias. Bien, mira, pues la intención sería ver esto como seres humanos, sin Claro. juicio, desde el amor, que podamos engrandecer las relaciones como seres humanos. Ya estamos en una época en donde tenemos jóvenes de pensamiento crítico que ya pueden entender y valorar cuáles son las circunstancias de un ser humano. Es una generación que cuida la salud mental y sabrán entender perfectamente Ujú. los puntos tan extremos, ¿no? Como tanta luminosidad, como también todos los matices hasta llegar a la oscuridad. Realmente creo que esto no es un juicio, no es una crítica. A mí, en lo personal, lo que más me gustaría es que los amen incondicionalmente y que tengan un abanico de cómo sucedieron las cosas, un antecedente. Hay mucho por qué investigar y por qué no que nuestras nuevas generaciones o periodistas que estén interesados nos ayuden a resolver una cantidad de preguntas que yo no tengo y que no tenía. Ujú. Cuando yo conocí a Elena, yo era muy joven, realmente no sabía la importancia que podría tener su obra literaria para México o para el mundo. Estaba encargada de ella porque me tocaba organizar la feria del libro, tenía que ver con ella algunos contratos, era una persona difícil de trato, ella y su hija, entonces demandaban mucho tiempo. Y yo tenía ese tiempo para dedicarle, quien era dueño de la editorial me pedía que las atendiera, ¿no? Fue muy bondadoso y muy generoso con ellas, porque obviamente las regalías ya se habían excedido, pero seguíamos colaborando con ellas. Ujú. Leyendo Los recuerdos del porvenir, una de sus grandes novelas, uno puede ver exactamente la gran calidad que existía en ella como escritora. Una calidad que, de acuerdo a Los recuerdos sin porvenir, a tu libro editado por Aguilar, pareciera ser que ella nunca se dio cuenta, me parece, ¿no? Independientemente de todo Sí, lo que le bueno, decían. ajá, recuerda que Elena, en el 55, 62, era una Elena empoderada. Ujú. Si tú lees la primera carta donde le contesta a su amigo la crítica del libro Testimonio sobre Mariana, era una Elena que tú podrías pensar que no puede ser ni sumisa, ni abnegada, ni víctima. Yo no conocí a esa Elena, pero me hubiera encantado conocer a esa Elena. Ella en ese momento ya había aceptado el divorcio, ya tenía una relación más estable con Octavio de vivir separados, ya tenía su pensión, se había quedado con la patria potestad de Lenita. En ese momento creo que ella ya se sentía segura y sabes que se sentía muy cobijada precisamente por sus amigos argentinos, porque al ella mandarles el libro para su crítica, tanto Bianco como Cázares, incluso a lo mejor un comentario de Borges, fue lo que hicieron cambiar a Octavio para ayudarla a publicar. Se metió un poco de presión por ese lado, supongo, porque pues la estaban engrandeciendo con su obra. Y si tú te fijas en los matices de Elena, ella ya habla de universos paralelos, de dimensiones, de multiverso, todo con este cambio del tiempo. Todo esto venía generado también por la influencia de Cázares. Ella Claro. escribe esta novela eh,
estando pasando un duelo de amor, porque ella se fue a Tokio y esa enfermedad que tuvo de haber sido muy emocional porque ya no iba a volver a ver a Adolfo. Ujú. Entonces escribe esto, se lo manda con mucho amor, tiene esta seguridad de que está respaldada por ellos, tiene una buena crítica y se siente empoderada en ese momento. Entonces creo que sí supo, sí sabía que en ese momento fue bueno. Después, con el quiebre del 68, que es lo que hace un cambio, yo digo que fue una piedra angular en su destino porque ella va en declive, ella ahí es donde se quiebra, ella es donde baja. Pero además lo que tú narras con el 68 está muy bien lo que hablas de Adolfo, cómo la llamaba Clara cuando escribió la historia y todo, pero me parece que el 68 no fueron las fuerzas propias de Elena, sino la gran presión que recibió por muchísimos años y que no tuvo la asistencia ni el afecto de Octavio Paz, digamos. Bueno, es que ahí hago una pregunta, ¿por qué Octavio no vino a rescatar a su hija? Claro. ¿Por qué escribió Elenita esta carta tan... imagínate qué dolor puede sentir un padre cuando lee eso. A Octavio esa emoción le llegó hasta los huesos, o sea, era su única hija y aparte la carta fue publicada en México y en París, en Francia. Fue un golpe fuertísimo para él, fue un quiebre total. ¿Cuál fue la presión de Lenita? Porque no está documentado en ningún lado si ella lo hizo sola, si lo hizo con ayuda de su mamá o si hubo alguien más que hubiera tenido una influencia, ¿no? Ella dice que estaba muy enojada y que necesitaba defender un poco a su mamá, pero ahí le quita todo el poder a Octavio para defenderlas. Y ellas de ahí en adelante, todo es hacia abajo, no hubo una hacia arriba. Y con un cambio total, con un Octavio enamorado, florecido, que aparte había trabajado toda esta parte espiritual de la India, o sea, él había florecido. De hecho, sus obras las vuelve a reescribir o les agrega algunas cosas de ese cambio. Estaba enamorado de su segunda esposa. Y así como Elena iba hacia abajo, él iba hacia arriba. Ya ahí hubo un contraste, un quiebre total. Mm. Por otro lado, también tú revelas, bueno, seguramente cosas que ya sabemos, eh, la, la herencia para Melchor, que sin incluir a Elena, es decir, un montón de cosas que a uno lo vuelven como una especie de iracundo, digamos, sobre todo ahora que se está recordando a Octavio Paz a 25 años de su muerte, y los muy fanáticos de Octavio Paz no hablan de Elena Garro, cuando en realidad deberíamos hablar de los dos, digamos, ¿no? Bueno, pues yo quiero proponer que ya dejemos un buen divorcio. Estamos en épocas de tanto los helenistas como los octavistas de reconciliarnos y no estar divididos. O sea, Claro. que quitemos ya esta etiqueta de leyenda negra, de machismo, de victimismo, que empecemos a ver a los seres humanos y que hagamos grande la obra literaria. Ahora, ellos fueron un puente muy importante y me faltó decir que también de Argentina, porque tanto Octavio como Elena apoyaban y ayudaban a mucha gente en París para hacer un puente para México o México para Francia, igual también con Argentina. Entonces, ¿por qué no podemos subrayar y poner entre comillas que, Bueno, está bien lo que dice, pero sobre todo falta un libro, ¿no? De Elena Garro, digamos. Hay un ajá, montón de cosas de preguntas que tú haces que no tienen respuesta todavía. Entonces, para la reconciliación también hace falta que esas respuestas se resuelvan, digamos, ¿no? sí, bien. Acceder a ese libro que le robaron a Elena Paz, ¿no? Exacto. Ahora, se han ido publicando, se publicaron las cartas que Lenita dijo que se le habían perdido o extraviado, las cartas de su papá a su mamá ya se publicaron aquí en México. También ya se publicaron algunos relatos que encontraron de Elena, otros relatos que estaban en la universidad. Entonces, se ha ido recuperando la obra, pero falta. Sí, tú hablas de un libro de Rusia, ¿verdad? Sí, fíjate que esta historia de los Romanov a mí Mm, me parece bastante interesante. Elena mm. eh, Los Ares de Rusia. los Ares de Rusia. Sí, Elena Sí, tenía
toda la idea de que la princesa Anastasia era Greta Garbo, Ujú. porque por la amistad y el amor que tenía con Adolfo, él le platica que Victoria Ocampo recibió una Romanov exiliada, eh, que fue cobijada también por Coco Chanel y que hacía sombreros. Entonces, ella llega y la historia es distinta. Para al parecer, había gente que no estaba muerta, que todavía existía y sería, a mí esa historia me encantaría que fuera real. Y ¿por qué no que alguien la escriba o bien, si nadie la va a escribir, que la encontremos? Claro, exacto, exacto. Ahora, independientemente de la reconciliación, los octavistas, los helenistas, ¿qué sentido tiene tu libro? A mí me encantó. Es un libro, Gracias. para los que no somos expertos en la literatura de Elena Garro y de Octavio Paz, da mucha luminosidad, digamos, a todo lo que no conocemos. ¿Qué sentido tiene para ti? Recordar No, y... sí tengo un fin determinado. Elena Ujú. no quería regresar de París. Hace como 3 años antes de la pandemia, un sobrino de Elena me escribe y me llama para decirme que habían robado en el panteón que está en Cuernavaca, donde está Elena, y que a él le parecía un lugar no justo para los restos de su tía y de su prima, ¿no? Que si yo no podía hacer algo para cambiarla al lugar donde está la gente ilustre. Claro, No está en mis manos, pero quiero que vean a Elena con amor y que se deje de juzgar y que le demos un lugar. ¿Qué sería lo ideal? Que la lleváramos de regreso a París. Eso sería maravilloso. Que pudiéramos hacer a lo mejor un museo con sus cosas en la calle de Víctor Hugo, en París, o que en Cuernavaca, en el departamentito, pudiéramos hacer algo y que su obra se pusiera ya en el canon para estudiarla, no solo México, o sea, que ya estuviera como una materia en el área de humanidades, de filosofía, donde se pueda hacer el análisis literario de la prosa, de la métrica, de la magia, de esto que le llaman la cosmovisión, que más bien yo me iría por la parte de física cuántica ahora y de mundos paralelos y de multiverso. Creo que sería muy interesante darle esto a nuestras siguientes generaciones. sí, tú hablas de reconciliación, pero al mismo tiempo me hablas de una persona olvidada en un cementerio a lo que le roban. Entonces también porque todo el mundo habla de Elena Garro como la gran escritora olvidada, pero nadie hace nada. Es decir, ni las autoridades culturales, ni los intelectuales, ni los grandes helenistas, ¿no? Como, ¿No? No, no, no. Entonces es momento de levantar la mano, que nos unamos en voces y que vayamos impulsando esto. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No lo sé, pero sería muy lindo poder lograr algo, que se haga un cambio y que las futuras generaciones tengan una visión diferente. muchísimas gracias por tu nota, ha sido maravilloso el libro y muchísima suerte. Espero verte pronto en Argentina. Estaré por allá y te busco, ¿vale? Gracias. Bye.